¿Conoces a Tony Struch? No. ¿No has oído nada de la Fundación Geniotipo? Sí. Bueno, yo es que en realidad soy muy malo para los nombres, pero quizás sí me cuentas un poco porque esa parte me suena. Vale. Él es un chico que ha montado la Fundación Geniotipo a través de un geneagrama y Sí, comentaba de que realmente el 90 y pico % de cuando nacemos somos genios en algo. Que luego cuando ya con la adolescencia, con lo que él llama la educastración, que esto es un poco lo que estamos sesgando también como entrenadores también, que es, no, solo esto y no le dejas salir de ahí, pues que a la adolescencia ese porcentaje se ha disminuido, ahora no me acuerdo cuánto, pero muchísimo, y que ya de adultos quedan un 3%, un 4%, ¿no? De lo que es llevar a una educación tradicional, en vez de darnos cuenta de lo que se le da bien realmente a esa persona, y a raíz de esto no potenciar realmente a la persona a lo que podría llegar, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? Como esto que te he explicado un poquito por encima, Sí. que me parece a mí súper interesante, me llamó mucho la atención y hablé con él y ahora tengo que intercambiar un poco 4 correos para ver si viene al podcast, porque me gusta que explique esto, pero sí que viene un poco por lo que estamos hablando, ¿no? Sí. El sesgar siempre hace que a lo mejor pues, una persona que llega a algo de manera random descubra que ese random es lo que le gusta, o al menos es lo que percibe que le gusta. Sí. Y llevándolo al plano educacional, que tú siempre has sido rebelde como buen filósofo, Sí. ¿vale? Tú no tienes una formación reglada como lo has intentado hacer, pero tú no te has encontrado cómodo y realmente has encontrado tu manera de Correcto. ser conocido en este sector más que a lo mejor gente que ha pasado por la carrera y se ha conformado después, ¿no? Sí, aquí voy a hacer referencia a varias cosas. Además es algo que en la actualidad siempre he aprendido o he leído o me he informado sobre aprendizaje. Pero además en la actualidad estoy bastante inmerso en esa parte, ¿no? Y hay uno de los primeros libros que leí al respecto de esto, se llamaba No puedes aprender aquello que no te emociona o algo por el estilo, ¿no? Y extrapolando esto a esa gente que quiere iniciarse a entrenar, ¿no? De hecho, creo hace unos días leía que aproximadamente el casi 80 o 90% de la gente que se inicia en entrenamiento lo acaba dejando. ¿Por qué? Porque se inicia con una obligación y no con una intención o con un propósito que sea más absoluto a esto, ¿no? Al final esto es como hay un concepto de un autor que se llama Harmon Rosa que habla de resonancia, ¿sí? Y es resonar con aquel porqué de haberte iniciado a hacer eso. No es perder 7 kilos. Vale, pierdo 7 kilos, los pierdo y luego ¿qué? Es lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? No, me sobran 10 kilitos, tal, no sé qué, hago la dieta y desaparece. Pero ¿con qué propósito haces esto? ¿Qué hay detrás? ¿No? De hecho, vuelvo a citar, ¿no?, a Edu Barretxegun. Él siempre dice que él entrena ya no por verse estético, que lo está muy fuerte el cabrón, sino por poder jugar con su hija, que él ya tiene creo que 40 años o así, y poder jugar con su hija tranquilamente, arrastrándose por el suelo, colgándose por las barras del parque y ser como ese elemento, ese icono de su hija para verse forzada o motivada, mejor dicho, a mantener un estilo de vida activo, sano, en el que no vaya simplemente detrás de tener el pechito más marcado, los abdominales más marcados para la playa, ¿no? Entonces, aquí es donde creo que nosotros, los entrenadores, debemos de entender mejor esa parte, ¿no? Ser como algo más empáticos tanto para nosotros como para los demás. Porque al final
A ver, siendo realistas, yo me acuerdo los que empezábamos en mi clase de la universidad, en la UCAM, éramos aproximadamente 60 y que se dediquen hoy al entrenamiento creo que somos 4 o 5. Los demás, unos sacaron o no sacaron la carrera, o unos están como polis, otros están como militares, otros se han abierto un restaurante o tal. Pero claro, es que cuando tú no tienes un propósito detrás de esforzarte para hacer algo, o bien lo terminas y se acaba, o simplemente desaparece. Sí, pierde el sentido. Entonces, eso es lo que debemos de generar en la gente con la que trabajamos. Es que el entrenamiento no sea entrenamiento por sí mismo, sino que el entrenamiento sea un proceso hacia algo. Un proceso hacia la mejora de tu salud general, ¿no? Un proceso hacia la mejora de que tú te veas psicológicamente mejor para enfrentarte al día. Los grandes emprendedores siempre lo dicen, ¿no? Que ellos entrenan, aparte para estar saludables, sino para que cuando... Tomar mejores decisiones. Tomar mejores decisiones, y cuando algo se pone brusco, o algo se pone o tienen que hacer algo que no quieren hacer, pues esa disciplina de seguir entrenando y seguir haciendo les mantiene ahí en el barro, ¿no? Y pegándose y pegándose. Entonces, hay que encontrar ese ¿por qué hago esto? ¿Sí? Porque si no, ese aprendizaje, que no deja de ser un aprendizaje, el entrenamiento, no tiene sentido. Es como decirte que tienes que aprender matemáticas porque para el futuro te van a servir, ¿no? Te van a servir, sí, pero quizás no el nivel al cual llegaste, sino otro muy bajito. Pues aquí es igual. El entrenamiento te va a servir. Obviamente que te va a servir. Mantenerse activo te va a servir. Pero ¿para qué? Entonces, el te va a servir, que es verdad, más el para qué te va a servir, a ti te va a plantear un esquema, un mapa mental mucho más sencillo de seguir que, sin embargo, el hacer por hacer. Claro, al final es eso. Tú también llegaste porque creías, o tus padres te decían también, ten la carrera por esto, que creemos que muchas veces el titulitis es muy importante y realmente, pues a lo mejor tú leyendo un libro un día random, pues te despierta mucho más esto. O tú entrenando un día, descubres el powerlifting y todo esto, que ya hablaremos de ello, y a partir de aquí pues te empiezas a interesar por cosas y ahí empiezas a encontrar más el camino, propósito y quizás el camino a una cosa que te voy a preguntar ahora, que es el tema de eso te lleva a un autoconocimiento de lo que tú quieres hacer y a partir de aquí te lleva, llamémoslo entre comillas o sin entre comillas, al éxito, que es, a veces el éxito puede ser una cosa que está muy relacionada con el dinero o tener muchas cosas, pero a veces el éxito es el simple hecho de levantarte contento por ir a trabajar porque te gusta trabajar. Correcto. Entonces, ¿qué estás en ese plan tú ahora o no? ¿Estás cerca de ese propósito? ¿Crees que yo que conozco de dónde vienes, dónde te conocí, bien sabiendo más de tu vida porque hemos hablado muchas cositas, crees que ahora sí que estás encaminado, aunque puedan venir momentos de otra vez involucionar para luego volver a recabar nuevas ideas, que eso será constante siempre? Correcto. Pero estás más cerquita de tener tu proyecto personal, tuyo, tu marca. Y esa marca es muy importante muchas veces en la vida, ¿no? Sea donde sea. Sí. De hecho, te diría que ahora mismo estoy en un proceso de involución al 100%, porque aunque todo va muy bien y pues al final la medición de que todo vaya bien es, pues, te llaman de un sitio, te llaman de otro, oye, quiero que hagas este curso aquí, oye, te invito a este congreso, oye, te invito a lo que sea. Pero además hace muy poquito me pasó una cosa, es una pena, ¿no? Una pena entre comillas. Y es que hablando con mi chica, estábamos en la habitación y le dije, Carmen, esto se ha dado súper bien, pero no estoy contento, ¿sabes? No tengo esa sensación de esa dopamínica, ¿no? De joder, qué bien esto, qué motivación, ¿no? Era en plan, se ha dado muy bien,
pero falta algo. Pero falta algo. Y no sabía y no sé a día de hoy lo que falta. Yo sé que mi camino, el que estoy recorriendo, es el que yo quiero. De hecho, me acuerdo perfectamente cuando yo salgo de Valencia, vuelvo a casa con mis padres, que fue otra involución, ¿no? Hace 2 años. Y me fui al despacho que tenía mi padre y en la pantalla del ordenador yo me pegué 4 posits en los que había 4 preguntas, ¿no? En plan, ¿resuenas con lo que haces? ¿Cuál es tu propósito? Una de ellas era, ¿eres buena persona? Entre interrogantes. ¿Y el cuarto cuál era? No me acuerdo. Bueno, pero eran como 4 preguntas que estaban en la pantalla del ordenador y yo las miraba todos los días, ¿no? Y además, siempre que las miraba, yo respiraba y decía, joder, es que voy ahí, ¿no? ¿Y cuál es tu camino? Era la 4ª. Y las miraba y decía, sí, es que estoy en él. Y sin embargo, fue hace 2 meses aproximadamente, las había perdido, tío. Entonces, yo siempre digo una cosa, y siempre la he dicho, más un amigo mío que es muy cuantificador de su vida en general, ¿no? A qué hora come, a qué hora cena, a qué hora hace tal, a qué hora pascual. Me decía, pero ¿cuál es el final de tu camino, Cifo? Digo, pues no tengo ni idea. Yo tengo claro que veo un camino, no está definido, está como borroso, pero yo lo veo, ¿sabes? Yo el final no sé cuál es, pero yo veo que el camino es este, ¿no? Y el camino y aquello que me sigue encantando y aquello por lo que decías, ¿no? Me levanto por las mañanas con fuerzas, es llegar a más gente y enseñar a más gente a no frustrarse dentro de una profesión tan bonita como la nuestra. Una de las cosas que más veo en el día a día, en la actualidad, es que hay muchos entrenadores muy buenos, cosa que antes no pasaba. Yo antes me echaba las manos a la cabeza y decía, madre mía, pero ¿cómo tú puedes decir que entrenas a gente? O sea, la típica pregunta que uno se replantea es que a ti no te dejaría a mi hermana ni a mi madre ni de coña, ¿sabes? Pero hoy, sin embargo, sí. Y el problema de esos entrenadores que son muy buenos es que tienen tantas dudas que los bloquean y aparece esa parálisis por análisis que en su momento nosotros la aprendimos dentro del entrenamiento, de que si le doy un foco, no sé qué, la persona se paralizaba, pero es que eso hoy pasa en el profesional. Y es que uno te habla de utilizar un metrónomo, el otro de utilizar frío-calor, el otro de utilizar no sé qué leches, el otro de que si el borde interno externo del pie te genera que si la inhalación, la exhalación, que si el simpático, si 1000 cosas, y eso tú lo tienes que gestionar intentando unir todos esos puntos, cuando en realidad no tienes por qué unirlos. Están ahí, pero la propia complejidad de la situación, de la persona, del entrenamiento, de todo, va a hacer que a lo mejor tocando uno de esos 50 puntos, todos los demás se reorganicen de tal forma que la persona salga hacia adelante, ¿no? Entonces ese es mi propósito hoy, digamos, y es simplificar hasta lo absurdo, como yo digo siempre, el hecho de que tú, con las herramientas que ya tienes y que ya haces bien, no haces mal, las haces bien, ¿no? Pues puedas sacar al máximo número de clientes adelante. Porque además, yo una cosa que me he replanteado miles y miles y miles de veces es ¿por qué cuando yo inicié a entrenar gente no tenía dudas? Y todo lo que hacía me salía bastante bien. ¿Por qué? Si ahora que se supone que soy un referente tengo más dudas que antes. No tiene sentido. Y es precisamente por eso, porque antes fluías más con lo que tú tenías, porque estabas explorando, porque estabas descubriendo. Exactamente. Y ese descubrimiento guiado, ¿no? Que además deja de ser una de las partes de lo que es el aprendizaje, te llevaba a estar más en consonancia con lo que hacías, en resonancia, perdón, con lo que hacías, y eso hacía que tu percepción sobre lo que hacías fuese mejor, la transmisión sobre lo que hacías fuese mejor, la persona confiara más en ti y que esa persona al final saliera adelante mucho antes. Y eso es lo que hoy se pierde. Que con tantas dudas que tienes en la cabeza, hoy haces una cosa, mañana haces otra, pasado haces otra, generas tanta variación dentro del estímulo que estás dando que ninguno se consolida. Y entonces, si nada se consolida, no hay adaptación. Y si no hay adaptación, pues al final no es un colapso. Es un colapso.